Buenas tardes nuevamente a todos. Diputada Daniela Viviana Rullo Avilés, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, dictame que presenta la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas respecto de las iniciativas con proyecto de decreto presentada por la diputada María Petra Juárez Maceda y el diputado José Luis Perpurigreun, mediante el cual se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. A la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur le fue turnada para su estudio y dictamen las iniciativas reseñadas, motivo por el cual la diputada y el diputado integrante de la comisión procedimos al estudio y análisis de dichas iniciativas en comento con fundamento de los artículos 53, 54, fracción tercera, 55, fracción tercera y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113, 114 y 115 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, la Comisión Dictaminadora somete a consideración de este honorable soberanía popular el dictamen que se formula al tenor de los siguientes. 1. El pasado 30 de abril, el ciudadano diputado José Luis Perpurigreun, del Partido Renovación Subcaliforniana, presentó ante el Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma las fracciones 13, 14 y 15 del artículo 15 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Con fecha del 2 de mayo nos fue turnada la iniciativa de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. 2. Asimismo, en sesión ordinaria del 25 de junio de 2019, fue presentada al Pleno en este honorable Congreso iniciativa de la diputada María Petra Juárez Maceda, que propone reforma y adicionar diversos artículos a la Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, la cual fue turnada a la Comisión Permanente en fecha 26 de junio de 2019. 3. En consecuencia, ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, por lo que una vez culminando su análisis procedemos a emitir el presente dictamen. Una vez culminando el análisis de la iniciativa en comento, se procede a dictaminar en base al siguiente, considerando: primero, de conformidad a lo establecido por el artículo 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, los diputados tienen facultad de presentar a consideración de esta Asamblea Popular iniciativa con proyecto de ley o decreto. Segundo, igualmente es pertinente señalar que es competencia del Congreso del Estado de Baja California Sur legislar en lo relativo en la materia que nos ocupa de conformidad a lo establecido en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 85, apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, por lo que atendiendo a tal supuesto normativo, es también procedente el análisis y dictamen de la iniciativa de cuenta. Tercero, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica, artículo 1, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que Estados mexicanos sean parte, así como de las
garantía para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni superarse, a salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Considerando que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Los derechos humanos tienen los siguientes principios. El principio de universalidad significa que los derechos humanos correspondan a todas las personas por igual. Es decir, los derechos humanos tienen tanta importancia que toda persona debe disfrutar de ellos. Todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos exactamente los mismos derechos. Principio de interdependencia implica que estos se encuentran ligados entre sí, de tal manera que todos tus derechos tienen el mismo valor y por tanto no se puede dar preferencia a uno sobre otro. Es decir, el Estado debe garantizar integralmente todos los derechos. Principio de indivisibilidad se refiere a que todos ellos poseen un carácter inseparable, pues son parte del ser humano y deriva de la dignidad de éste. Cuando ejerce alguno de tus derechos, la autoridad debe respetar no solo ese derecho, sino todos aquellos que se vinculen, pues se encuentran al igual que los eslabones de una cadena. Por la misma razón, cuando una autoridad realiza un acto o una omisión que afecte a alguno de tus derechos, la violación lesiona a más de uno, pues todos se encuentran interrelacionados. Principio de progresividad. Es un principio de los derechos humanos que indica la obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo de los derechos humanos. Es al mismo tiempo una prohibición para que no se retroceda a la protección de derechos. A la ONU ha creado el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos para supervisar el accionar de los Estados miembros y cooperar con sus esfuerzos en este campo. Por su parte, los Estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización del Estado Americano, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional, promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define los derechos consagrados en ese instrumento y establece obligaciones tendiente a su promoción y protección. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992 en el apartado B, artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que en el ámbito de sus respectiva competencia establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público.
con excepción del Poder Judicial y de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Con tal base constitucional se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos en las entidades federativas. La Ley de Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur establece en su artículo 2 que la ley tiene por objeto propiciar en el Estado de Baja California Sur la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas y establecer la integración, organización, competencia y atribuciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 85, apartado B de la Constitución Política de los Estados de Baja California Sur, así como los mecanismos para la defensa y protección de los derechos humanos en la entidad. Estas comisiones de derechos humanos juegan un papel preponderante específicamente en la promoción, divulgación, protección y respeto de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, como es de su conocimiento en congruencia con los múltiples compromisos adoptados y firmados por México en el ámbito internacional en materia de derecho de las niñas, de la niñez y de los adolescentes en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de diciembre de 2014, fue publicada la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo fundamental discurre en 3 vertientes. Inciso A. Reconoce a niñas y niños y adolescentes como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso B. Garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Y inciso C. Crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora bien, en referencia al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General establece su artículo 125 que se crea como instancia encargada de establecer instrumentos políticos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que en su integración concurrirá el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los organismos públicos, entre los que destacan el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mayor abundancia en relación con este último, la Ley General citada en su artículo 140 establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En armonía con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nuestra legislación estatal de la materia, es decir, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, también hace las mismas previsiones y en su artículo 115 establece que el Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estará conformado por el Poder Ejecutivo Estatal, los municipios, las dependencias federales y los organismos públicos, en donde señala a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
dictando para esta la obligación de establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En contraste, en las atribuciones establecidas para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el artículo 15 de su propia ley, no existe ninguna de que de manera específica señale la obligación de garantizar una protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas y niños y adolescentes. No pasa inadvertido que la razón de ser este dispositivo jurídico y de todos los ordenamientos legales, tratados y convenios relativos a los derechos de niñas, niños y adolescentes no se legisle en el caso de las leyes, firma o ratifican en el caso de los tratados, porque signifique que se trata de derechos humanos distinto a la generalidad a las personas, sino porque significa que los derechos de por otra parte, una de las funciones no menos importante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la divulgación y publicidad de estos derechos como el mecanismo básico pero efectivo para propiciar su respeto, conocimiento y estudio. En el seguimiento de esta premisa es que se propone la reforma de la fracción 13 y 14 del artículo 15 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que las actividades, programas e instrumentos administrativos, sociales, educativos y culturales llevados a cabo por la Comisión sean preventivos y que tenga como propósito promover e impulsar el respeto, conocimiento, estudio, divulgación de los derechos humanos en general y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en especial, procurando que también se elabore en la lengua materna de cuando menos 3 etnias oficialmente reconocidas en el Estado, para la debida comprensión de sus integrantes, pero fundamentalmente para que de manera urgente, concreta, definida, la Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos señale en plena armonía con todos los instrumentos nacionales e internacionales en la materia la obligación de crear mecanismos de protección efectiva en materia de derechos de las niñas y la adolescencia y para vigilar, propiciar y garantizar el cumplimiento en el territorio del Estado de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno mexicano en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, en plena concordancia y en atención a lo dispuesto por el artículo 3 de nuestra Constitución Estatal. El dictamen que el día de hoy se presenta tiene como finalidad mejorar los procedimientos y acciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, para que la sociedad subcaliforniana esté mejor protegida. Como lo ha indicado el trasladista Luigi Fegaroli, el Estado es un medio legitimado únicamente por el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y políticamente ilegítimo si no los garantiza, o más aún, si él mismo los viola. Por eso no es suficiente el reconocimiento en la Constitución de los Derechos Humanos, sino el establecimiento de instituciones y de procedimiento que permitan una efectiva tutela, protección y exigibilidad de los mismos. Por las razones expresadas en el presente dictamen, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas considera que la presente reforma es pertinente y necesaria, por lo que, con base a los establecidos en el artículo 113 y 114 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, la Comisión Dictaminadora pone a consideración de este Pleno el siguiente proyecto de decreto. Se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,
único. Se reforman los artículos 9, 10, 11, 12, 15, fracciones 3, 10, 21, 26, 16, 18, 20, 22, fracciones 1, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 23, 26, 27, fracciones 2, 3, 4, 5, 7, 11, 31, 37, fracciones 6, 8, 9, 43, fracciones 4, 6, 45, fracciones 3, 48, 54, párrafo segundo del artículo 60, 65, párrafo primero del artículo 69, 70, 74, 78, 81, fracción 4 del artículo 82, 84, 89, 91, se adiciona párrafo tercero del artículo 7, fracción 27 del artículo 15, párrafo segundo y tercero del artículo 21, fracción 12 del artículo 24, párrafo segundo y tercero del artículo 30, párrafo segundo del artículo 67, todos de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 7. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, órgano constitucional autónomo, atendiendo a su competencia y a la naturaleza de sus atribuciones, no forma parte de la Administración Pública Estatal. Artículo 9. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos será competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos derivados de actos o omisiones de carácter administrativo cuando estos sean atribuidos a cualquier persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, entidades en el ámbito estatal y municipal, paraestatal y los órganos constitucionales autónomos del Estado. Artículo 10. La Comisión podrá conocer de presuntas violaciones a los derechos humanos originadas por actos de particulares o algún otro agente social cuando algunas autoridades o servidores públicos las propicie o las toleren, o bien cuando estos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponda en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten a la integridad de las personas. Artículo 11. Cuando la Comisión reciba queja o denuncia atribuibles a empleados del ámbito federal, orientará al ciudadano en la elaboración de su queja y la remitirá de manera inmediata a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando intervenga en los derechos a los hechos autoridades federales y estatales y municipales, por lo que hace a este último, conocerá la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Artículo 12. El presidente, los integrantes del Consejo de la Comisión, el secretario ejecutivo y los visitadores de la misma no podrán ser intimidados, amedrentados o amenazados, detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, administrativa o penal por las opiniones o recomendaciones derivadas de sus actuaciones o por los actos que realice en el ejercicio de las funciones que de acuerdo a su cargo, facultades y atribuciones les asigne a esta ley. Artículo 15. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur tendrá las siguientes atribuciones. 3. Solicitar a las autoridades competentes las medidas precautorias o cautelares necesarias para proteger los derechos humanos de las personas, especialmente cuando se encuentre en riesgo su integridad. De igual forma, que se implementen las medidas cautelares tendientes a proteger la integridad física del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones. 10. Acudir a cualquier dependencia o oficina de la Administración Pública Local
para investigar lo relativo a las denuncias y quejas recibidas, solicitar se preserven a los archivos que contienen la información relacionada y citar a los servidores públicos involucrados en el domicilio de la comisión. 21. Realizar, visitar a los centros de reclusión, detención o custodia para supervisar la plena observancia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad o detenidas, pudiendo solicitar los exámenes médicos correspondientes a dicha persona cuando se presuma tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, informando a las autoridades competentes de los resultados. Realizar, visitar a diversas instituciones cerradas o de internamiento para supervisar la plena observancia de los derechos humanos, tales como casa para migrantes, estaciones migratorias, internados, refugios, hospitales psiquiátricos. El personal de la comisión, dentro del ejercicio de sus funciones, tendrán acceso inmediato e irrestricto a todos los centros de detención, reclusión, custodia o de cualquier otro donde se apliquen medidas cautelares o precautorias del Estado, ya sea que dependan de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Poder Ejecutivo, los ayuntamientos o cualquier otra autoridad local. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los centros de retención, detención, internamiento y de reinserción social de Baja California Sur se encuentran apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de los derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico de sentenciados o detenidos cuando se presuma la comisión contra ellos de algún hecho de que la ley señale como delito, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. 26. Establecer visitadurías especiales para víctimas de torturas, desaparición forzada y desplazamiento forzado, migrantes irregulares y otros grupos vulnerables, así como cuando se detecte el incremento de cualquier actitud o actividades que lesionen los derechos humanos de la ciudadanía. Estas visitadurías podrán ser organizadas por regiones o problemática específica según sea necesario. 27. Solicitar a las autoridades encargadas de instalaciones estratégicas ubicadas en el Estado y entidades de justicia y seguridad su programa de gestión de crisis a fin de asegurar que están preparados y tienen los protocolos para actuar frente a riesgos sociales y criminales, preveniendo así violaciones de derechos humanos que se presentan en momentos críticos. Artículo 16. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur se integrará de la siguiente manera. 1. Un presidente, quien será el titular de dicho organismo. 2. Un consejo consultivo. 3. Un primer visitador general y visitadores regionales. 4. Una secretaría ejecutiva. 5. Una secretaría técnica. 6. Una dirección de administración y finanzas. 7. Una dirección de quejas y orientación. 8. Una dirección de atención a víctimas. 9. Una dirección de comunicación social. 10. Una unidad de informática. 11. Una unidad de transparencia. 12. Una unidad de asuntos jurídicos. 13. Un órgano de control interno. 14. El personal técnico y administrativo que resulte necesario para el desempeño de las funciones y atribuciones de la comisión y que su supuesto le permita. Los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur no podrá desempeñar otro cargo o comisión pública en ningún nivel de gobierno en la administración pública
paraestatal o cualquier otra actividad remunerada dentro del sector privado, con excepto de las docencias, con excepción del cargo del consejero. Todos los cargos de la comisión serán remunerados. Artículo 18. El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur será electo por el Congreso del Estado. Para ello, el Congreso emitirá una convocatoria pública faltando al menos 40 días de que el cargo quede vacante, dirigida a las organizaciones civiles legalmente constituidas, colegios, instituciones educativas y grupos sociales organizados que tengan relación con la defensa, enseñanza o promoción de los derechos humanos, para que propongan candidatos a ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Artículo 20. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, dictaminará sobre la procedencia de las candidaturas propuestas y las someterá al Pleno para la elección correspondiente. Para la elección por parte del Congreso será indispensable que los candidatos comparezcan públicamente ante el Pleno de los Diputados. Si en la primera ronda de votación no se logrará obtener la votación establecida, se llevará a cabo nuevamente la votación hasta que se obtenga el porcentaje de votos requeridos, ya sea en esa misma sesión pública ordinaria o extraordinaria o en las sesiones subsecuentes. Para ser electo se requiere de votación a favor a las 2/3 partes de los diputados presentes. Artículo 21. En este supuesto o en el caso de renuncia o ausencia definitiva del presidente, éste será sustituido en sus funciones y con todas las facultades de su encargo por el primer visitador hasta concluir el periodo contemplado de su mandato siempre. Y cuando ya haya transcurrido más de la mitad de este, dándoselo aviso de inmediato al Congreso de no haber transcurrido el tiempo de función determinado. Deberá abrirse la convocatoria en los términos respectivos de la presente ley para que el Congreso elija un nuevo presidente en un término no mayor de 40 días, tiempo en el cual la presidencia habrá de cubrirse por el primer visitador. La licencia o ausencia temporal hasta por 30 días naturales del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será cubierto por quien este mismo designe. Artículo 22. El presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Ejercer y delegar la representación legal de la Comisión. 5. Presentar el Consejo el plan anual de trabajo para su opinión. 6. Presentar el Consejo el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización de la Comisión, de procedimientos y de servicios al público, que deberá actualizarse cada vez así se considere necesario para el buen desempeño de la institución para su opinión. 7. Elaborar y proponer para su opinión ante el Consejo el presupuesto anual, la Comisión y remitirlo al Congreso del Estado. 8. Interponer acciones e inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la legislatura local que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Estatal y en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte, sujetándose a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas deberán ser puestas a consideración del Consejo para su opinión y análisis. 21. Convocar de manera ordinaria o extraordinaria al Consejo. 23. Informar al Consejo la creación, supresión o reorganización de las áreas administrativas de la Comisión, acorde a las necesidades laborales y capacidades presupuestarias. Artículo 23. El Consejo es el órgano consultivo ciudadano
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, el cual estará presidido por el titular de la comisión e integrados por 5 ciudadanos de reconocido prestigio y en la sociedad y que desempeñan funciones de opinión y análisis respecto de la situación que guarda los derechos humanos en la entidad, así como de la buena marcha de la propia comisión. De los integrantes del Consejo, al menos 3 de los consejeros deberán contar con título de licenciado en Derecho y no podrá integrarse por más de 60% personas del mismo género. Artículo 24. Para ser consejero de la comisión se requiere: 12. Los requisitos anteriores deberán cumplirse también durante el ejercicio de su cargo. Artículo 26. Los consejeros durarán en su cargo 4 años, pudiéndose ser reelecto mediante el mismo procedimiento por el que fueron seleccionados la primera vez. Para los efectos de su reelección, podrán ser propuestos nuevamente para consejeros o para titulares de la comisión si el cargo estuviere vacante. Los consejeros solo podrán ser reelectos una vez más, ya sea para volver a ocupar el cargo de consejero nuevamente o presidente de la comisión. Artículo 27. El Consejo contará con las siguientes atribuciones. 2. Conocer y opinar el plan anual del trabajo que le sea presentado por el titular de la comisión. 3. Conocer y opinar el proyecto de reglamento interno, los manuales de la organización de la comisión, del procedimiento y de servicios públicos que le sean presentados. 4. Conocer y opinar el informe mensual de las actividades de la comisión que le sea presentado por el titular de la misma, con el fin de hacer las observaciones correspondientes para el mejor desempeño de la institución. 5. Conocer y opinar del presupuesto anual de la comisión. 7. Conocer y opinar el trabajo de los visitadores, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y eficiencia de los mismos. 11. A petición del presidente, los consejeros de la comisión podrán atender representaciones y comisiones de trabajo. Para el desempeño de dichas funciones podrá fijarse una asignación presupuestal a consideración del presidente. Artículo 30. La convocatoria a sesiones del Consejo deberá publicarse en los entrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo menos 48 horas antes. Ante mismo se enviará notificación vía electrónica o en su domicilio previamente registrado ante esta comisión. El secretario técnico fungirá como secretario de acuerdo en las sesiones del Consejo, elaborará las actas de las sesiones del Consejo y dependerá del titular de la comisión para llevar a cabo sus funciones. Artículo 31. De manera extraordinaria, el presidente del Consejo podrá ser sustituido en las sesiones por el primer visitador de la comisión. Para ello deberá de informar por escrito al Consejo, señalando las causas y el tiempo de su ausencia. Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes facultades y obligaciones. 6. Realizar de forma conjunta con el primer visitador las actividades necesarias para lograr, por medio de la amigable composición, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita. 8. Realizar de forma conjunta con el órgano interno de control el programa de gestión de crisis y de fortalecimiento a la comisión. 9. Coordinarse con las áreas y unidades de la comisión para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Artículo 43. Para ocupar el cargo de visitador de la comisión se requiere: 4. No desempeñar cargo o empleo en la administración pública federal, estatal o municipal, en las áreas de procuración o administración de justicia o seguridad pública al momento de su designación, siempre y cuando se separa
de forma definitiva y no tenga antecedente de violaciones de derechos humanos. 6. Contar con título profesional y contar con conocimiento en la materia. Al menos las 2/3 partes de los visitadores de la comisión deberá contar con título de licenciado en Derecho. Artículo 44. Los visitadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones. 3. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permiten. Artículo 47. Podrán denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos sin necesidad de representante los niños, niñas o incapaces cuando se pongan en peligro su vida, libertad o integridad física o psicológica. En este caso, la comisión de forma inmediata hará de conocimiento a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guardar o custodia de los menores sobre la queja presentada para los efectos conducentes, a excepción cuando quien ejerza la patria potestad o tutela sea la persona a quien se denuncie. Artículo 54. A partir del momento en que sea presentada la denuncia o queja, los procedimientos no podrán extenderse más allá de un plazo razonable. Para medir la razonabilidad de plazo, se deberá considerar los siguientes parámetros. Inciso A, la complejidad del asunto. Inciso B, la actividad procesal del interesado. Inciso C, la conducta de las autoridades judiciales. Y, inciso D, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Se procurará que los procedimientos que se sigan ante la comisión desahogue en las instancias más máxima al domicilio de los denunciantes con el fin de evitar traslado. Cuando no esté en aptitud para presentar la queja, esta podrá ser presentada por cualquier persona. En caso de que la comisión tenga conocimiento de alguna de estas situaciones, podrá iniciar el procedimiento de oficio. Artículo 60. Cuando la queja o denuncia sea inadmisible por manifestantemente infundada a los hechos que la motivarán no sea competencia de la Comisión Estatal, será rechazada asesorando al promovente sobre la instancia adecuada. Artículo 65. Una vez admitida la denuncia, se hará de conocimiento de las autoridades servidores públicos señalados como presunto responsable y del titular del órgano del que dependan. Para ello, podrá ser utilizado en caso de urgencia cualquier medio de comunicación. A las autoridades involucradas se les solicitará un informe escrito sobre los actos o omisiones que se le atribuyan en la queja o denuncia, el cual será rendido en un plazo de hasta 5 días hábiles, contando desde el momento de la notificación. Si a juicio de la comisión la situación es urgente, dicho plazo reducirse. En el transcurso de la investigación, cuando la comisión lo considere conveniente para la mejor integración de expedientes de queja a las autoridades involucradas, se les solicitará un informe escrito sobre los actos o omisiones que se les atribuya en la queja o denuncia, el cual será rendido a un plazo de hasta 5 días naturales, contando desde el momento de la notificación. Si al juicio de la comisión la situación es urgente, dicho plazo podrá reducirse. Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades señaladas como responsable, utilizando en caso de urgencia cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o servidores públicos que rinda un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuya en la queja.
el cual deberá presentar dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior y por los medios que sean convenientes, de acuerdo con el caso, en las situaciones que al juicio de la comisión se considere urgente. Dicho plazo podrá ser reducido hasta 48 horas. Artículo 67. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos podrá rendir un informe especial cuando persista actitudes o omisiones que implique conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deba intervenir a colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formado. Artículo 69. Admitida la queja o denuncia, la Comisión procurará la conciliación entre las partes, siempre dentro del respeto a los derechos humanos que se considere afectados. Si se logra la avenencia entre las partes, se archivará el expediente una vez las autoridad o servidor público acredite, dentro del término de 15 días hábiles, haber dado cumplimiento a las medidas acordadas. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del arreglo. Artículo 70. Cuando para resolución de un asunto se requiere una investigación, el primer visitador, los visitadores regionales y especializados tendrán las siguientes facultades. 1. Pedir a las autoridades servidores públicos a los que se imputen las violaciones de derechos humanos la presentación de informes o documentos complementarios. 2. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo tipo de documentos e informes relacionados con el asunto materia de la investigación. 3. Practicar las visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección, en términos de esta ley. 4. Citar a la persona que debe comparecer como testigo o peritos, así como cualquier otra persona que pueda aportar información sobre el asunto en trámite. 5. Efectúa todas las demás acciones que juzguen conveniente para el mejor conocimiento del asunto. Artículo 74. Los resolutivos del expediente, que será la base de las recomendaciones, estarán fundamentados en las leyes vigentes y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las que el Estado mexicano es parte. Artículo 78. El servidor público o autoridad a quien se le haya dirigido la recomendación informará a los siguientes 10 días hábiles a partir de haber recibido notificación si acepta o no la recomendación. De ser así, entregará la comisión dentro de los 10 días hábiles siguientes las pruebas correspondientes de que ha cumplido con dicha recomendación. Este plazo podrá ampliarse de considerarse necesario, solicitándolo al servidor público por escrito a la comisión, quien determinará si la naturaleza del asunto requiera de dicha ampliación. Artículo 81. Cuando de las recomendaciones emitidas por la comisión resulte evidente la frecuencia y reiteración de ciertas violaciones a los derechos humanos o actos discriminatorios, la comisión estará facultada para investigar de oficio el área de actuación con que se relacionen dichas recomendaciones para efecto de formular recomendaciones generales dirigidas a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas para corregir dicha situación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda la reiteración de las conductas cometidas por una misma autoridad o servidor público,
que haya sido materia de una recomendación previa que no hubiese sido aceptada o cumplida. Artículo 82. 4. Si persiste la negatividad de la comisión, lo hará del conocimiento del órgano de control interno correspondiente y podrá denunciar ante el Ministerio Público a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsable. Artículo 84. La comisión deberá notificar inmediatamente dentro de un plazo que no exceda de 5 días naturales a los quejosos de los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución de la misma, o en su caso, el acuerdo de no responsabilidad. De presentarse una situación extraordinaria o especial que haga imposible la notificación durante el plazo concedido en el párrafo anterior, se deberá dejar constancia del hecho levantando para tales efectos el acta circunstanciada correspondiente en todo caso. La notificación se hará cuanto sea materialmente posible. Artículo 89. La correspondencia dirigida a la comisión desde cualquier centro de reclusión, detención o custodia estatal o municipal no podrá ser objeto de censura de ningún tipo por parte de los servidores públicos de dicho centro. Artículo 91. Las autoridades o servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos y omisiones en que incurra durante y con motivo de la tramitación de quejas y denuncia ante la comisión, según lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales de la materia. El órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el órgano compuesto por una unidad de investigación y una unidad con funciones de sustanciación y resolución de faltas administrativas, el cual está encargado de prevenir, corregir, investigar, calificar y, en su caso, sancionar actos o omisiones que pudiera constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Comisión Estatal, la cual contará con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y sustanciadoras y garantizará la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. Tendrán las siguientes atribuciones. A. La unidad de investigación tendrá las siguientes atribuciones. 1. Realizar revisiones y auditorías financieras y operaciones a los órganos y a las unidades administrativas de la Comisión Estatal. Emitir las cédulas de observaciones y recomendaciones con la finalidad de propiciar el cumplimiento de la normatividad y prevenir la recurrencia de las irregularidades detectadas. 2. Intervenir en los actos de entrega, recepción del cargo de las personas servidoras públicas de la Comisión Estatal del Mando Medios y Superiores, así como emitir los lineamientos, procedimientos y formatos conforme a los cuales se llevará a cabo dicho actos. 3. Solicitar información y efectuar visitas a los órganos y a las unidades administrativas de la Comisión Estatal para el cumplimiento de sus funciones. 4. Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión Estatal se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados. 5. Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas en materia de patrimonio inmobiliario. 6. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión Estatal se haga con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de la misma y las causas que les dieron origen. 7. Promover ante las instancias correspondientes
previo aviso al presidente de la comisión de las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías. 8. Presentar al presidente de la Comisión Estatal de los informes de las revisiones y auditorías que se realice para verificar correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la Comisión Estatal. 9. Emitir circulares que contengan disposiciones de observancia general para las personas servidoras públicas de la Comisión Estatal derivada de la normatividad aplicable o de acuerdo de la presidencia de la Comisión Estatal. 10. Practicar visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los municipios de Baja California Sur. 11. Llevar a cabo las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. 12. Iniciar de oficio la investigación por la presunta responsabilidad de falta administrativa. Podrá iniciarse también por denuncia o derivado de las auditorías practicadas. 13. Llevar a cabo todas las diligencias necesarias para la investigación de propuesta falta administrativa cometidas por servidores públicos o particulares con estricto apego al respeto de los derechos humanos. 14. Concluir y archivar expediente de presuntas faltas administrativas cuando no se encontraré elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor. 15. Las demás que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipio de Baja California Sur, que será de amplia aplicación supletoria en lo que respecta a este artículo. 16. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule el órgano de fiscalización superior del Estado, así como las de la propia Contraloría Interna. 17. Las demás que les sean conferidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas o otras leyes de la materia. Inciso B. La unidad sustanciadora y resolutora tendrá las siguientes atribuciones. 1. Implementar el sistema de control interno y de gestión de riesgo de la Comisión Estatal, así como proponer las normas, lineamientos, mecanismos y acciones en la materia. 2. Sustanciar los procedimientos administrativos disciplinarios respectivos, fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. En lo que se refiere a la ejecución de sanciones. 3. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido adviertan que no existe daño ni perjuicio a la hacienda pública, estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos según lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades y Administrativo. 4. Presentar los informes previos y anual de resultado de su gestión y comparecer ante el mismo cuando así lo requiera el presidente de la Comisión Estatal. 5. Dirigir las audiencias que se realice en el procedimiento de responsabilidades administrativas, para lo cual tiene el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto a la consideración debidos, pudiendo tomar las medidas necesarias
establecida en la ley tendiente a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respecto debido hacia ella. 6. Las demás que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado y municipios de Baja California Sur, que será de aplicación supletoria en la que respecta el presente artículo. 7. Turnar el expediente dentro del término de 3 días hábiles una vez que haya concluido la audiencia inicial a la auditoría resolutora del asunto cuando se trata de faltas administrativas calificadas como graves para que ésta resuelva. 8. Declarar cerrada la instrucción y citar a las partes a oír resolución cuando se trate de falta administrativa calificada como no grave. 9. Presentar al presidente de la Comisión Estatal los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas. 10. Las demás que le sean conferidas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas o otras leyes en la materia. Transitorio. Primero, publíquese el presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Dado en el Salón Sesiones del Poder Legislativo José María Morelos y Pavón a los 17 días de septiembre, atentamente la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, María Petra Juárez Maceda, diputada